Universidad Autónoma de Guerrero. Facultad de Medicina. Manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Grupo 106. Presenta Conceptos básicos de TICs. Equipo 4. Integrantes: Figueroa Pérez Andrea, Guzmán Arzola Fernanda, Herrera Reyes Yair, López Herrera Vicemar, Mendoza Sandoval Wendy, Rivas Mesa Yuleidi. Contenido temático: definición de las TICs, importancia de las TICs, recursos, historia de las TICs, hardware, humanware, software, ventajas y desventajas, Internet, situación actual en México, conclusión, retroalimentación, URL, despedida. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, por sanidad digital se entiende la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en el sector sanitario. La sanidad digital incluye la cibersanidad, la sanidad móvil y la telemedicina, y comprende la utilización generalizada de tecnologías digitales para fines sanitarios o aplicaciones conexas en una gran variedad de entornos, tanto en centros sanitarios como en otros lugares. La innovación tecnológica, la robótica e Internet de las cosas han propiciado el uso cada vez más frecuente de dispositivos digitales de índole diversa por profesionales y trabajadores sanitarios en hospitales y clínicas. Los registros sanitarios electrónicos han transformado y facilitado el tratamiento de muchos tipos de pacientes. Existe un conjunto cada vez más amplio de datos digitales relacionados con el tratamiento sanitario y los pacientes. Habida cuenta de la utilización cada vez más frecuente de dispositivos, las TIC pueden constituir un elemento fundamental de las estrategias de tratamiento y prevención en el plano sanitario. Por ejemplo, los dispositivos electrónicos que se llevan consigo y los utilizados para hacer deporte pueden desempeñar una función primordial a los efectos de seguimiento y prevención. Los sistemas sanitarios digitales pueden transformar drásticamente la sanidad y dotar a los pacientes y a los proveedores de servicios sanitarios, así como a los gestores y a los encargados de la formulación de políticas, de la información y las herramientas necesarias para gestionar y fortalecer los sistemas sanitarios, mejorar la asistencia y los tratamientos sanitarios, y contribuir a aumentar la tasa de supervivencia. Por otro lado, facilitan el acceso a servicios de asistencia sanitaria de calidad y mejoran la prevención y el resultado del tratamiento de los pacientes, en particular los que padecen enfermedades crónicas, como las enfermedades no contagiosas. La importancia de las TICs en el área de la salud. Las tecnologías de la información desempeñan un papel fundamental en el sector salud, ya que estas herramientas permiten la gestión eficiente de datos médicos, la comunicación rápida entre profesionales y la mejora de la atención al paciente. Algunos de los aspectos destacados de su importancia incluyen: acceso rápido a la información. Las TICs brindan acceso instantáneo a los historiales médicos de los pacientes, lo que permite a los profesionales tomar decisiones más informadas y acelerar los diagnósticos y tratamientos. Además, esta información queda almacenada en la nube, lo que facilita su acceso desde cualquier lugar por parte del personal autorizado para garantizar los procedimientos pertinentes. Comunicación eficiente. Las tecnologías en salud facilitan la comunicación entre médicos, enfermeros y otros miembros del equipo de salud, lo que mejora la coordinación de la atención. Mejora la experiencia del paciente. Los pacientes pueden acceder a sus historias clínicas electrónicas y a participar activamente en su atención, lo que promueve una experiencia más personalizada y empoderada. Por otra parte, esto les permite llevar un mejor control de sus procesos médicos de manera transparente, como la administración de medicamentos de manera oportuna y la programación en línea de citas médicas. La actual pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 ha puesto de manifiesto la enorme utilidad del empleo global de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, el Internet y las redes sociales como valiosas aliadas para la gestión de la salud pública en sus diferentes aspectos,
haciendo énfasis en la previsión y monitoreo de comportamientos, administración eficiente de recursos disponibles, evaluación de previsiones, visualización, distribución e intercambio en tiempo real de enormes volúmenes de datos e información, asimismo, verificación, análisis y valoración automatizada de estos. Si hacemos un viaje histórico por la historia de las TICs, podríamos encontrarnos con acontecimientos muy importantes desde fechas muy viejitas desde antes de Cristo hasta la actualidad de hoy en día. Recalcaremos unas de las más importantes que hay en la historia de las TICs. Si nos vamos al año 3500 a.C., aparece en Sumeria la escritura uniforme y en Egipto la jeroglífica. En 1600 a.C. se comienza a utilizar palomas para transmitir mensajes. En 170 a.C., en la ciudad Pérgamo empiezan a utilizar pergaminos para la escritura. Nos brincamos al año de 1450, donde se crea la imprenta por Johann Gutenberg en Alemania. Apareció debido a la necesidad de hacer accesibles el conocimiento para todos, no solo a los de la nobleza, sino también que al resto de la población. En 1642 se creó la primera calculadora automática por Blaise Pascal. Solo tenía del 9 al número 10 y solo hacía sumas y restas. En 1832 se creó el primer telégrafo por Samuel Morse. Fue el primer medio que tuvo rapidez en las comunicaciones, cortando las distancias geográficas para lograr una comunicación instantánea. En 1876 se originó el teléfono creado por Graham Bell, uno de los inventos muy importantes para la comunicación. En 1897 se creó la radio por Guillermo Marconi. Este nos permite escuchar información. En 1927 se creó la televisión por Joan Baez para la transmisión de noticias, información y a su vez con el fin de entretener a la población. En el año de 1938 se creó la primera computadora mecánica programable del mundo, llamada Z1. En 1948, el mexicano González Camarena inventó el primer sistema de transmisión a color para la televisión. En 1971 se creó el primer microprocesador de la historia llamado Intel 4004, el primero en ser comercializado. En el mismo año se creó el Gmail, fue creado por un ingeniero llamado Ray Tomlinson. Se envió a sí mismo el primer Gmail. En 1972 se creó el primer microordenador llamado Miral. Fue hecho por un equipo francés dirigido por Francisco Yeo. En 1973 se creó el primer celular de la marca Motorola, Dynatac 8000X, por Martin Cooper, directivo de Motorola. En 1983 fue el año en el que nació el Internet. En 1990, Tim Berners-Lee desarrolló el primer navegador llamado World Wide Web, conocido como www o www. En 1994, los holandeses Jacob, Carson y Madison desarrollaron el Bluetooth. En el mismo año se creó el IBM Simon, el primer celular con pantalla táctil, solamente que como pila tenía 1 hora de duración. En 1997 se inventó el Wi-Fi por la actriz Hedy Lamarr. En el mismo año se creó el primer sitio en la industria de las redes sociales llamado Seek the Dress. En 2007 se lanzó la primera iPhone, dando lugar a una revolución en los smartphones, y por último, en 2011, la compañía Weinstein vendió la primera computadora cuántica comercial. Estos son algunos puntos más importantes de la evolución de las TICs. El hardware. Empezamos por lo que se refiere al hardware. El hardware son los componentes físicos, que es la palabra clave, que son cosas físicas, de un dispositivo informático. Dentro del hardware existen 2 tipos, que es el hardware interno y el hardware externo. Empecemos por el hardware interno. El hardware interno son todos los componentes físicos que se encuentran alojados dentro del gabinete del mismo dispositivo informático. Y por el otro lado, el hardware externo es todo lo que no tiene lugar dentro de la caja del ordenador y por lo tanto se sitúa por fuera del usuario y que puede ser ingresado mediante la máquina. Las piezas del hardware interno.
Empecemos por las unidades ópticas. Las unidades ópticas son dispositivos de almacenamiento de datos que utilizan la tecnología para poder leer y escribir la información. Luego, el disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza una tecnología para guardar y recuperar información. La tarjeta de audio. Una tarjeta de audio es un componente del propio hardware que se utiliza para procesar y gestionar el sonido en una computadora. La tarjeta de gráficos es un componente del hardware que se encarga de procesar y generar imágenes en una computadora u otro dispositivo electrónico. La fuente de poder. Esta fuente de poder es un componente del hardware que proporciona energía a los distintos componentes de una propia computadora. La memoria se refiere a este componente como un almacenador de datos de forma temporal o de forma permanentemente para su acceso rápido por parte del procesador y de los mismos dispositivos. El CPU cooler. Este CPU cooler, o como mejor llamado en español como un refrigerador, se utiliza para disipar el calor generado por la unidad del procesamiento central del propio CPU. Este calor hace que afecte a el propio dispositivo y hace que termine un daño general. Este CPU cooler evita ese problema. El procesador. El procesador es el componente principal de este hardware que lleva a cabo las instrucciones de los programas y realiza operaciones aritméticas y lógicas básicas. Y por último, el gabinete. El gabinete también es conocido como torre o carcasa. Es la estructura externa que alberga y protege los componentes internos de una computadora. Ahora vamos con las piezas del hardware externo. Empecemos con el escáner. El escáner es un dispositivo que se utiliza para convertir imágenes físicas o documentos en forma digital. Un reproductor de medios. El reproductor de medios está diseñado para reproducir diversos tipos de medios como música, videos, fotos y otros contenidos de multimedia. La webcam. Una webcam es una cámara de video que se utiliza para capturar imágenes y grabar videos que está conectada a una computadora o un dispositivo electrónico a través de un puerto USB. El monitor. Un monitor es un dispositivo que se utiliza para mostrar información visual generada por una computadora o un dispositivo electrónico. Memoria USB es un dispositivo de almacenamiento que utiliza una memoria para almacenar datos de una forma no volátil. Estas memorias USB son pequeñas y ligeras y que tienen una capacidad de almacenamiento que puede variar dependiendo de la memoria que tú quieras tener. Bocinas en el hardware. Las bocinas también son conocidas como altavoces. Se utilizan para reproducir sonido. Son componentes que convierten señales eléctricas y las convierten en sonido. Micrófono. El micrófono está diseñado para capturar el sonido y convertirlo y procesarlo o grabarlo para un dispositivo electrónico. Impresora. Es un dispositivo que puede producir copias físicas de documentos, imágenes y otros tipos de contenido digital en papel. El módem es un dispositivo que está conectado a una computadora y una red de datos, que principalmente el módem está utilizado para el internet. El mouse es un dispositivo del hardware utilizado para interactuar con una computadora o un dispositivo electrónico. Este mismo consiste en ser un dispositivo pequeño que se desplaza sobre una superficie plana y puede tener uno o más botones y una rueda de desplazamiento. El teclado. El teclado es utilizado para introducir datos y comandos de una computadora u otro dispositivo electrónico.
Consiste en una serie de teclas que representan letras, números, símbolos y funciones especiales. Disco duro externo. Este disco duro externo es un dispositivo de almacenamiento de datos portátil. Como en el hardware interno había un disco duro, aquí es un disco duro que se puede traer para todas partes y se puede conectar al propio dispositivo. Tipos de dispositivos en el hardware. Existen 6 tipos de dispositivos en el hardware: el dispositivo de entrada, dispositivos de salida, dispositivos mixtos, dispositivos de red, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de procesamiento. Empecemos por los dispositivos de entrada. Estos dispositivos de entrada son componentes utilizados para introducir datos y comandos en una computadora u otro dispositivo electrónico. Uno de sus ejemplos podrían ser teclado, el mouse, una pantalla táctil, el escáner, el micrófono, la cámara web, joysticks, etc. Dispositivos de salida. Los dispositivos de salida son los componentes para presentar información procesada por una computadora y que estos propios dispositivos convierten estos datos digitales en diferentes formas como imágenes, sonidos o un texto. Sus ejemplos son el monitor, altavoces, proyector, auriculares, algunos tipos de pantallas táctiles y escáner de código de barras. Dispositivos mixtos. Estos dispositivos pueden llegar a actuar como dispositivos de entrada como de la salida. Por eso se da su nombre de dispositivos mixtos. Estos dispositivos tienen la capacidad tanto de recibir como de presentar información. Sus ejemplos son unos tipos de lápices y tabletas gráficas, pantallas táctiles, dispositivos de realidad virtual, sistemas de reconocimiento de voz. Dispositivos de red. Estos componentes físicos son utilizados para conectar dispositivos electrónicos y permitir la comunicación y el intercambio de datos. Por uno de sus ejemplos son el router, que es un dispositivo que se conecta a diferentes redes de computadora, puntos de accesos que permiten a los dispositivos inalámbricos conectarse a una red cableada, el módem, el firewall, que es un dispositivo que protege las computadoras con el tráfico de datos, etc. Los dispositivos de almacenamiento. Estos componentes son utilizados para almacenar datos de forma permanente o de forma temporal en una computadora o algún dispositivo electrónico. Uno de los ejemplos son el disco duro interno y externo. Una unidad de estado sólido o conocida como una SSD, unidad de USB, tarjetas de memoria, disco duro externo. Todas estas llevan a cabo la función de un dispositivo de almacenamiento y cada uno tiene sus propias características y sus aplicaciones específicas según las necesidades del usuario. Los dispositivos de procesamiento. Estos son componentes que realizan operaciones de procesamiento de datos en una computadora. Estos dispositivos ejecutan diferentes instrucciones, pueden realizar cálculos, manipular datos, hacer diversas tareas y funciones. Sus ejemplos serían la CPU, una unidad de procesamiento gráfico, un coprocesador matemático, y así estos son algunos ejemplos de dispositivos de procesamiento del hardware, y cada uno desempeña un papel importante en el funcionamiento y rendimiento de la computadora para el dispositivo electrónico. El humanware es el componente fundamental de cualquier sistema tecnológico, pues se refiere a las personas que lo utilizan, operan, que lo mantienen y que crean estos sistemas. Es el componente humano que interactúa y hace uso de las capacidades técnicas del software y hardware. Entonces podemos definir el humanware como el factor humano que interviene en un sistema. Los tipos de usuarios. Estas personas se pueden dividir en dos tipos: los usuarios normales y los usuarios expertos. Dentro de la categoría de usuarios normales
Estos se pueden clasificar en usuarios comunes y usuarios capacitados. Un usuario común hace referencia a toda persona que usa la computadora en su día a día, pero que carece de la experiencia técnica para comprender completamente cómo funciona. Por otro lado, un usuario capacitado es aquel que utiliza funciones avanzadas de los programas y tiene el conocimiento y el dominio de algún programa. Ahora, los usuarios expertos se clasifican en dos tipos: los usuarios de soporte y los usuarios de programación. Los usuarios de soporte se encargan de ensamblar y reparar una computadora, tanto software como hardware. Y por último, los usuarios de programación son las personas que crean todo el software de una computadora, tanto aplicaciones como sistemas operativos, videojuegos y páginas de Internet. Software. ¿Qué es un software? El software es un conjunto de programas informáticos que hacen posible la ejecución de tareas, instrucciones que permiten administrar recursos que necesita el sistema operativo del computador para manejar los programas, aplicaciones, navegadores web, juegos o programas. ¿Cómo se compone un software? Un software está compuesto por un conjunto de aplicaciones y programas diseñados para cumplir diversas funciones dentro de un sistema. Además, está formado por la información del usuario y los datos procesados. Los programas que forman parte del software le indican al hardware, la parte física de un dispositivo, por medio de instrucciones los pasos a seguir durante la ejecución de los diversos programas o aplicaciones que tiene el software. El software también, una de sus funciones características es que permite administrar los recursos que necesita el sistema operativo del computador para manejar los programas y aplicaciones, como dijimos anteriormente. El software también sirve como un puente para que el usuario interactúe con lo que es el hardware. Un ejemplo de la funcionalidad del software es que no sería posible indicarle al ordenador que necesitas imprimir un documento. Por ejemplo, el hardware, en cambio, recibe las órdenes del software para que un documento pueda ser impreso. Esa es la funcionalidad que tiene el software, que por medio de la parte no física podemos enviar órdenes y ejecutarlas con la parte física, que sería el hardware. Y el software y el hardware trabajan de manera conjunta y por eso es muy importante recalcarlo a la hora de lo que es los ejemplos. Existen diferentes tipos de software, en el cuales vamos a ver lo que son los software de sistemas, software de programación, software de aplicación. El software de sistemas son programas que dan al usuario la capacidad de relacionarse con el sistema para ejercer control sobre el hardware. El software de sistemas también se ofrece como soporte para otros programas, por ejemplo, el sistema operativo o servidores. Un ejemplo de software de sistema son los Linux, MacOS o Windows. Bueno, y también existen los software de programación. Los software de programación son programas diseñados como herramientas que le permiten a un programador desarrollar programas informáticos. Se valen de técnicas y un lenguaje de programación específico. Un ejemplo de esto pueden ser los programas de Microsoft, ya sea Word, PowerPoint, Excel o, en su caso, el editor de video. ¿Qué es un software de aplicación? Bueno, un software de aplicación son programas diseñados para realizar una o más tareas específicas a la vez. Pueden ser automáticos o asistidos, por ejemplo, videojuegos, reproductores de media, o en su caso pueden ser programas de antivirus o cualquier otra cosa que puedan ser asistidos o puedan ser automáticos y lo puedas hacer en una o más tareas. Dentro de los software existen dos tipos de distribución, que es la libre y la de licencia. El software de libre o software libre es un software en el que los usuarios pueden acceder a su código de una fuente de manera externa sin un costo por ella para estudiarlo, copiarlo o modificarlo. En términos y las ideas que engloba el software libre fueron introducidas en 1984 por el programador estadounidense Richard Matthew Stallman, quien creó la Free Software Foundation, con el fin de extender este tipo de software y rescatar la idea de libertad del usuario. El software se considera libre cuando se lo puede utilizar con cualquier propósito, se lo puede estudiar, conocer su funcionamiento y modificar en caso de creerlo necesario, se puede distribuir copias, pueden ser mejoradas en cualquier usuario y el software libre tiende a ser considerado
Se tiende a confundir la idea de software libre con gratuito, pero es importante tener en cuenta que no todos los software gratuitos es libre, como no todos los software libres son gratuitos, porque existe lo que se llama piratería, en la cual las personas normalmente plagian software libres y los hacen de manera gratuita, y eso no quiere decir que ese software gratuito sea de manera libre. Tampoco se debe considerar o confundir el concepto de software libre con el código abierto, ya que este último no siempre garantiza las 4 condiciones. Se considera no libre a todo software que no garantice las 4 libertades. En esos casos suelen ser los creadores o dueños de la licencia los que modifican, regulan la distribución del software. Son ejemplos de software libre el sistema operativo GNU o el procesador de texto OpenOffice o los procesadores de texto que son de manera gratuita. Bueno, ¿y qué es un software de licencia? Las licencias de un software es decir, un contrato que describe los derechos legales del uso autorizado del programa. Es decir, se trata de un acuerdo que permite al fabricante del software, empresa u organización, un permiso para utilizar el producto. El objetivo principal de estas licencias es evitar el consumo pirata o de plagio en los softwares. El contrato de licencia le explica al usuario final cómo puede utilizar el software, cuáles son las restricciones, los tiempos de uso, tiene la capacidad de modificarlo o redistribuirlo, y las tarifas que se debe pagar por él. Los software de licencia normalmente cuestan o cuentan con un valor económico o moderado, dependiendo del uso que se le dé a estos softwares. Y también depende de lo que el creador o generador decida sobre su software. ¿Qué aporta tener un software de licencia o un software de libre? De acuerdo al software de licencia tenemos que es un elemento 100% confiable o 100% sin plagio, y en el software de manera libre podemos tener lo que es un software de manera plagiada o pirata, y esto nos conllevaría a problemas legales. De manera licencia tenemos la implementación del uso de programas, es decir, que es 100% legal. Por otra parte, utilizar aplicaciones con licencia le garantiza a su empresa el correcto funcionamiento del producto, ya que de manera libre normalmente nosotros podemos encontrar errores o parches que todavía no han sido corregidos, y también encontramos que las actualizaciones van a desfaz. De manera con licencia podemos encontrar que las actualizaciones van de manera constante y no van a desfaz. Ventajas de las TICs en el sector salud. El paso del papel a los registros informáticos supuso un gran avance en la gestión de una información tan sensible como el historial médico. Ingresar datos en un sistema informático consume mucho menos tiempo que los métodos basados en papel. También reduce el riesgo de errores en los datos del paciente. Además, el acceso a los registros de salud digitalizados es instantáneo y puede hacerse a través de dispositivos portátiles, aumentando la eficacia y la productividad. La digitalización de los registros de salud también supone un importante ahorro. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Michigan, el cambio de los registros médicos en papel a los electrónicos reduce el coste de la atención ambulatoria en un 3%. Los sistemas de información enfocados al área de salud han venido desarrollándose de forma autónoma y no comparten necesariamente criterios homogéneos y disponen de enormes volúmenes de datos que suponen flujos de información extraordinariamente complejos, constituyendo una aportación absolutamente necesaria para la sociedad. Debe tenerse muy presente que las posibilidades que las TICs ponen a disposición de la comunidad ayudan a una mejora de la calidad de la vida de las mismas y al bienestar de las personas, lo que ayuda también a disminuir los desequilibrios y desigualdades del acceso a los servicios de salud de los ciudadanos, optimizando la relación
coste-beneficio a la vez que favorecen su desarrollo y crecimiento. Por ello, es preferible hablar de integración de las TICs en los sistemas de salud antes que su mayor interconexión. Durante los últimos años, el uso de sistemas electrónicos basados en microprocesador han supuesto un hito muy importante en la evolución de la electrónica y, por ende, también en todos los ámbitos en los que se emplean medios electrónicos. Desventajas de las TICs en el sector salud. El uso excesivo de la tecnología puede llevar a una pérdida de la relación personal entre médicos y pacientes, la impersonalidad de las consultas en línea o la dependencia excesiva de los dispositivos electrónicos pueden afectar la calidad de la comunicación y la empatía en la atención médica. Posible dependencia tecnológica. La tecnología puede generar una dependencia excesiva tanto en médicos como en pacientes. La confianza ciega en la tecnología puede hacer que se pasen por alto otros aspectos importantes de la atención médica, como el diagnóstico clínico o la valoración integral del paciente. Riesgo de privacidad y seguridad de datos. El uso de la tecnología en la salud implica el manejo de grandes cantidades de información personal y confidencial. Esto puede suponer un riesgo para la privacidad y la seguridad de los datos, ya que los sistemas pueden ser vulnerables a ataques cibernéticos o el mal uso de la información por parte de terceros. Costo elevado de tecnologías médicas avanzadas. Las tecnologías médicas avanzadas, como equipos de última generación o sistemas de telemedicina, suelen tener un costo elevado. Esto puede limitar su accesibilidad y utilización, especialmente en áreas con recursos limitados, lo que puede perpetuar la brecha en el acceso a la atención médica. Falta de capacitación adecuada. El uso efectivo de la tecnología en la salud requiere de una capacitación adecuada por parte de los profesionales de la salud. La falta de conocimientos y habilidades tecnológicas puede limitar el aprovechamiento de las ventajas de la tecnología o incluso llevar a errores en la interpretación de resultados o el manejo de equipos médicos. Otros factores a tener en cuenta son: es un sector con un alto grado de regulación, de gestión, fundamentalmente pública, altamente fragmentado. El pago indirecto lo hace poco sensible al coste y está muy influido por la información. La visión del impacto de las TIC va mucho más allá que la implantación en la red de portales de salud dirigidos a consumidores o profesionales. Una de las líneas de mayor empuje general a las introducciones de las TIC corresponde a las grandes iniciativas políticas, tanto a nivel nacional y autonómico como las desarrolladas en el mundo. En conclusión, la tecnología en la salud ofrece numerosas ventajas, como diagnósticos más precisos, mejor comunicación y acceso a información médica actualizada. Sin embargo, también presenta desafíos, como la pérdida de la relación personal médico-paciente y el riesgo de privacidad de datos. Por tanto, se debe encontrar un equilibrio en el uso de la tecnología, aprovechando sus beneficios mientras se abordan sus desafíos. Internet. Su definición etimológica proviene de las dos palabras inter, que da significado de entre, y network, de red electrónica. Como sabemos, en 1983 se dio origen al Internet. En su definición, tenemos que es una red mundial que permite el acceso a la información desde cualquier parte del mundo y hace posible la comunicación desde distintos lugares sin la necesidad de estar frente a frente. ¿Cómo es que sucede esto? Es cuando un conjunto de personas más dispositivos con un software funcionando interactúan de forma cooperativa y es así como tenemos el resultado de una interacción global gracias al Internet. ¿Qué actividades podemos realizar con el Internet? Se pueden utilizar de distintas maneras, pero la más recomendable es en los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje. Una de las actividades más comunes es el buscar información a través de un motor de búsqueda como Google, Bing o YouTube, entre otras aplicaciones, el cual buscan y muestran enlaces donde nos permite una infinidad de información referente a un tema.
También así tenemos el trámite, pagos o consultas de servicios. En la actualidad, la mayoría de las instituciones utilizan el Internet y así para evitar que el usuario acuda directamente a la institución, ahorrándose tiempo y recursos. Del mismo modo, tenemos acceso a bibliotecas y bases de datos. Existen las denominadas bibliotecas virtuales que están disponibles para que estudiantes y docentes accedan a una gran colección de documentos digitales como libros, artículos académicos y entre otros tipos de publicaciones. Asimismo, tenemos la actividad del entretenimiento. El Internet ofrece una gran variedad de opciones en la que uno puede acceder a noticias, videos, películas, música, juegos, eventos en vivo e incluso televisión. También así tenemos a la comunicación, que da por hecho el hablar, escribir o incluso ver en tiempo real. Estas son las posibilidades que nos ofrece el Internet como una herramienta. También así existen diversas aplicaciones que tienen como objetivo facilitar la comunicación con la voz, imagen o video. Como siguiente tenemos a las videoconferencias. Es una actividad en la que se puede realizar a través del Internet. Esto es posible siempre y cuando el emisor y el receptor cuenten con dispositivos adecuados como cámara, micrófono y una conexión de Internet. En la actualidad, la videoconferencia ahorra tiempo y recursos y también ahorra el desplazamiento físico de los asistentes. Hoy en día la actividad más popular que tenemos son las redes sociales. Las redes sociales son aplicaciones que nos permiten la interconexión de las personas mediante una cuenta de usuario. Estas aplicaciones es posible compartir fotografías, actividades cotidianas, eventos o videos, entre otras. Por último, tenemos a las compras online que nos permite adquirir, ya sea en compra o en venta, productos de servicios a través de Internet. Navegadores de Internet, también conocidos como web browsers, son programas informáticos que brindan el acceso a toda la información que está dispuesta en la web. Es decir, este tipo de softwares están diseñados para interpretar los datos que poseen los diversos sitios, así como sus archivos, permitiendo al usuario una navegación e interacción. ¿Y cómo funcionan? Funcionan gracias a los servidores web por medio del protocolo de transferencia de hipertexto para poder así acceder a las direcciones de Internet a través de los motores de búsqueda. Algunos navegadores de Internet son Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer y Opera. Situación actual en México con el Internet. Hoy en día, la cantidad de personas que se encuentran desconectadas es de 80.6 millones de personas. Esto da una cifra equivalente al 70.1% de la población. Este gran desconocimiento de esta valiosa herramienta del Internet es un obstáculo que enfrentan las personas sin conexión. Los principales problemas son la falta de habilidades, conocimiento, aprendizaje, recursos o la falta de interés y el decir que no lo necesita. Gran parte de los pueblos indígenas aún no cuentan con Internet, dado a que no hay suficientes recursos para poder llevarles esta herramienta de trabajo, educación y enseñanza. En conclusión, las TIC son un conjunto de servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin mejorar la calidad de vida de las personas. Las TICs han hecho en este mundo un lugar más comunicativo e informativo, al igual que un mundo donde la tecnología es más importante por su gran avance que día a día tiene en todos los aspectos políticos, social, salud, educación, etc. A continuación, una pequeña retroalimentación. ¿Qué son las TICs? Son conjunto de tecnologías que permiten el acceso a producción, gestión y transformación a través de los dispositivos físicos y lógicos. Menciona un invento importante que hubo para la evolución de las TICs, el telégrafo en 1832. Menciona una desventaja y una ventaja de las TICs.
la ciberseguridad y la comunicación inmediata. ¿Qué son los humanware? Es toda persona que participe en un proceso cuyo resultado es un producto o servicio relacionado y enfocado hacia la informática y la computación. ¿Cuántos tipos de hardware existen? Son dos, el interno y el externo. El equipo 4 del grupo 106 agradece su atención prestada al tema Conceptos básicos de TICs, esperando que les haya gustado y aprendido con dicha información. Les deseamos un excelente día.